Muy buenas. Acá presento mi análisis sobre el caso del vendedor que se llevó las ventas. Bueno, en primera instancia, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo como tal. Y en esta parte vemos los datos más importantes del caso. Primero, hay una caída del 18% en ventas entre abril y junio, coincidiendo justamente con la salida de un vendedor clave para finales de marzo. Pero lo más relevante no es solo la caída, sino que el 85% de esas ventas viene de los clientes que él manejaba justamente. Y además esos clientes dejaron de comprar completamente. Aquí está el punto crítico. Esos clientes no fueron reasignados. O sea, básicamente se quedaron sin seguimiento, lo cual ya nos da una pista importante de lo que podría haber pasado. Pero pasamos a la siguiente diapositiva. Acá evaluamos la hipótesis principal, que la salida del vendedor causó la caída en ventas. Esta es la hipótesis como tal principal y lo que los datos del problema nos hacen pensar en primera instancia, pero como hemos visto en el artículo Los métodos de inferencia causal de Kasper-Rafalski, no podemos irnos de una sola vez con lo que parece ser, sino que hay que ver si realmente hay una causalidad o solo hay una correlación entre ambos sucesos. A simple vista parece que sí, que la caída de las ventas es a razón de que el vendedor ya no está en la empresa como tal, porque hay una coincidencia temporal clara y además la mayoría de la caída viene de los clientes que él tenía. Pero el problema es que solo demuestra correlación y no causalidad. Es decir, vemos que dos cosas pasan juntas, pero no podemos acá directamente asegurar que una cosa cause la otra. Para poder afirmarlo, necesitaríamos analizar qué habría pasado si el vendedor no se iba o si esos clientes habrían sido gestionados de otra manera. Entonces, acá diferenciamos algo claro. La evidencia versus los límites que ella tiene. Por un lado, sí hay evidencia fuerte. La caída ocurre justamente después de la salida del vendedor y está concentrada en sus clientes y además dejan de comprar completamente. Pero el problema es que esto sigue siendo solo correlación. No tenemos un grupo de comparación como en los métodos que veíamos en el artículo, ni sabemos qué habría pasado en un escenario diferente, como si hubieran sido reasignados. Por ejemplo, esta es otra am, eh, de los métodos que se utilizan, ¿verdad? Para realmente identificar si hay correlación. El hecho de comparar con otros grupos que mantengan unas características similares. Entonces, aunque la evidencia apunte en una dirección, todavía no es suficiente para afirmar causalidad con seguridad. Pasamos. En esta parte es donde realmente aplicamos el pensamiento crítico, porque aunque la hipótesis inicial apunta al vendedor, hay varias causas alternativas que podrían explicar la caída. La más fuerte es la falta de seguimiento, porque esos clientes no fueron reasignados tras su salida. También puede haber dependencia de la relación personal con el vendedor, pero además hay otras posibilidades, como que esos clientes ya vinieran comprando menos, que haya también una cierta estacionalidad por las ventas o incluso cambios en el mercado o dentro de la misma empresa. Entonces, antes de concluir algo, es clave considerar todas estas variables. Para confirmar si realmente hay causalidad, necesitamos ir más allá de observar datos. Una forma es usar diferencias en diferencias, como lo mencionaba el artículo de Kasper-Rafalski, comparando cómo evolucionan los clientes del vendedor frente a otros similares antes y después de su salida. También es clave tener un grupo control, porque eso nos permite aislar el efecto real como tal. Y finalmente, una forma práctica es intervenir, o sea, reasignar esos clientes y ver si las ventas se recuperan y eso nos ayudaría a entender si el problema era el vendedor como tal o meramente la falta de seguimiento, por ejemplo. Ahora, pasamos, con base en el análisis, lo más importante es pasar a la acción. Primero sería reasignar inmediatamente esos clientes a otros vendedores y contactarlos. Segundo, hacer una campaña de reactivación para intentar recuperar esas ventas. Y tercero, implementar un proceso estructurado para que cada vez que alguien salga de la empresa, los clientes no queden sin gestión. Esto no solo responde al problema actual, sino que previene que vuelva a pasar. Ahora, para cerrar, la hipótesis es plausible,
Es lógico pensarlo de esta manera, pero no está comprobada desde el punto de vista causal. El caso muestra claramente que no podemos confundir correlación con causalidad, porque eso puede llevar a decisiones equivocadas. Entonces, también nos deja una lección importante: no depender demasiado de una sola persona, sino tener procesos que aseguren continuidad. Y en general, la idea acá sería tomar decisiones basadas en datos, sí, pero siempre validando antes de sacar conclusiones definitivas, ya que como hemos podido ver, podrían haberse aplicado distintos métodos, como diferencias en diferencias, o lo del grupo de control, lo de los distintos grupos de control, o incluso la reasignación para ver cómo estos clientes se comportaron antes y después de la salida del vendedor, para realmente poder afirmar con total seguridad si hubiera causalidad y no solamente correlación. A continuación, sigue el análisis de mi compañero Alex.